Entender lo que está viviendo Rusia en este momento pasa por escuchar las voces de aquellos que viven allá. El equipo de prensa alternativa ha podido acceder a testimonios de 2 ciudadanos rusos y de un ciudadano peruano que se encuentra en Moscú, y creemos que es importante compartir con ustedes estos testimonios porque de alguna manera nos permiten entender este momento que de alguna manera se convierte en un abreaguas. Este primer audio que compartimos con ustedes es una traducción de lo que dijo un ciudadano ruso que estuvo precisamente en el interior del teatro donde se llevó a cabo el atentado contra civiles desarmados. Lo que van a escuchar es una traducción, pero el contexto de lo que dice para nosotros es fundamental para entender el momento en el que se está viviendo ahora en Moscú y en Rusia. 2 minutos antes del inicio del concierto se escucharon explosiones en los pisos inferiores. Los empleados de la sala fueron informados del asalto por radio y corrieron hacia el escenario, pues allí debían haber salidas de emergencia. Entonces todos nos echamos al piso, pues el tiroteo ya había comenzado en el centro de la sala. El siguiente testimonio que voy a compartir ahora con ustedes es la de un ciudadano ruso que estaba pasando con su automóvil por el centro comercial donde se llevó a cabo el atentado, y es la mirada que tiene este ciudadano de lo que pasó. He pasado por delante del Crow City Hall. El centro comercial está ardiendo, todo el techo está envuelto en llamas, hay una gran concentración de ambulancias y otros servicios de emergencia, policías, todo el área está iluminada, casi como si fuera de día, da mucho miedo. Carlos Mamani es un sociólogo peruano que se encuentra en Moscú, y él también tiene reflexiones que quiere compartirlas con nosotros. Primero, más que las reflexiones, habla un poco de cómo reacciona el pueblo ruso frente a estas circunstancias. Sin duda son muy distintas a cómo podríamos reaccionar los latinoamericanos, por ejemplo. Los estadounidenses o los europeos tienen una reacción de por sí muy distinta. Y con respecto a las reacciones, a la percepción de la sociedad rusa, en este caso en moscovita, ¿no?, donde nos ubicamos aquí en la capital, se ve pues una reacción de preocupación más que de pánico ante el siniestro, ¿no? Vemos una sociedad que está angustiada, ¿no?, por esta masacre de sus compatriotas, y es un hecho que por supuesto es impactante porque esto no se ve acá desde hace casi 30 años. La última vez que se vio algo parecido fue en los 90, en el 95. Y bueno, más allá de todo lo que se pensó respecto a asuntos que no podían tal vez pasar o acontecer, estamos viendo que ha acontecido, pero esto no va a terminar acá, obviamente. Esto va a tener implicancias al interior de la sociedad. No olvidemos que hacia aproximadamente 10 de marzo el profesor Alexander Dugin publicó un artículo interesante donde llamaba a la militarización total de la sociedad. De hecho, ya es una sociedad militarizada, pero vamos a ver profundizarse más esto. Es decir, cómo es que, muy contrario a lo que la gente en Occidente piensa, que Putin, que el Estado ruso es un Estado totalitario, donde lo que dice Putin se hace sin discusión, no hay gente que contradiga o gente que piense distinto en espacios claves del Estado, instituciones claves de la cultura o de la educación. No, para nada. Si hay algo que existe en Rusia son las denominadas quintas columnas, gente que trabaja en Rusia, contra Rusia y vive de Rusia al mismo tiempo. O sea, muy lejos de esa opinión que se tiene de un Estado totalitario donde todo está controlado. Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, este hecho puede catalizar a lo que menciono respecto a lo que decía el profesor Alexander Dugin en este último artículo, bueno, uno de los últimos, que llamaba la militarización total de la sociedad, que bueno, pues vamos a ver con el tiempo
probablemente, no podemos darlo como un hecho a raíz de este incidente, más profundización, ¿no?, de estas lógicas en un momento en que el país necesita de... bueno, básicamente eso puedo decir. En términos generales, la sociedad está angustiada, más no ha entrado en pánico. No se ve todavía de momento una movilización de las fuerzas del orden milimétrica respecto, ¿no?, al control de ciudadanos extranjeros. Tampoco he visto eso. Como digo, todavía vamos a ver cómo esto se desarrolla. Todavía el presidente no se ha pronunciado al respecto, pero imagino que en lo próximo lo va a hacer, y hay que estar atentos pues a cómo esto se va desarrollando. El 22 de marzo del 2024 es un parteaguas para la geopolítica. Habrá un antes y un después. Entender cómo se leyó, cómo se interpretó ese momento es de vital importancia para las proyecciones que tendrá este evento tan triste, por supuesto. Carlos Mamani nos narró en primera persona cómo se percibe que hay ahí, que es la noticia en sí misma, vivida desde Moscú. Hoy, viernes 22 de marzo del 2024, aproximadamente a las 20 horas de Moscú, ha acontecido una tragedia de implicancias trascendentales, ¿no?, dado el contexto internacional, dado la continuidad de la operación militar especial, dado el declive y la impertinencia de Occidente al mismo tiempo. Sucede que se ha dado un atentado terrorista sin precedentes, donde aproximadamente, según reportan los medios de comunicación locales de Moscú, se está llegando a aproximadamente 40 muertos y no se sabe cuántos más en avance en el desarrollo de este día tan siniestro. Al parecer han sido gente encapuchada con trajes camuflados, no se los ha identificado plenamente. He estado conversando con personalidades competentes de estos temas, ¿no?, y se me informa que se va a seguir profundizando este tipo de investigación. No se sabe si se acierta quiénes han sido, y que lo curioso de todo esto es que no hace mucho la embajada norteamericana estadounidense en Moscú hizo un comunicado hacia sus ciudadanos radicados acá en Moscú, precisamente, de que no asistan a convocatorias, a conglomeraciones, a eventos más o menos de este tipo. Y no pasa mucho tiempo y sucede esto. Esto está haciendo pensar a mucha gente del ámbito de la seguridad del país que muy probablemente algo tengan que ver con toda esta situación. Entonces no se puede decir nada todavía, las cosas aún son frescas, pero esto no se ve desde hace más de casi 30 años, no se ve desde el 95 atentados parecidos en Moscú y en Rusia en general. Mientras tanto, mandamos saludos y agradecemos a todos aquellos que de la manera más sincera se han preocupado por nosotros, ¿no?, de nuestro Perú, de nuestra América. Un saludo fraternal a todos ellos. Gracias. La autoría de estos eventos se definen por quién tiene capacidad operativa de hacerlo y quién tiene intereses de llevar a cabo estas acciones. Como lo dije, actores globales con estas capacidades no pasan de los que se cuentan con los dedos de una mano. Hay versiones aún no confirmadas de quién habría asumido la autoría, habría dicho nosotros mismos, y me refiero a ISIS, metastásico organismo, esta organización metastásica calificada como terrorista, a la que Moscú combatió fieramente en Siria. Ahora pareciera que ellos reivindican este atroz atentado. Sin embargo, en este momento hay que preguntarnos, si fuera, ¿quién es ISIS? ¿Qué intereses representa? Porque no podemos olvidar que espantó al mundo con unos videos
terribles en algún momento, en el que mostraba cómo desaparecía, cómo eliminaba a sus enemigos de una manera brutal, grabando y filmando ejecuciones, ¿sí? Y luego nos fuimos enterando que muchos de ellos eran material audiovisual producido incluso en estudio y difundido por poderosas corporaciones mediáticas del planeta. Hay que acordarnos además que ISIS es un poderoso aliado de los intereses en contra del gobierno en Siria. ¿Y quiénes están interesados en derrocar al presidente sirio? Pues las manos señalan a la potencia del norte y a Europa misma y Occidente mismo. Entonces, si fue ISIS, la pregunta que muchos se hacen es, si fue ISIS, ¿fue la mano de quién? Es decir, ISIS operando un atentado en Moscú a favor de los intereses de quién. Ya la cosa es mucho más complicada, terriblemente, y yo soy muy consciente de los escenarios que abre una suposición de ese calibre. Si fue ISIS, ¿fue por encargo de quién? ¿Ah? Esto es muy, muy grave. Esto que se está diciendo es muy grave, sin embargo, en este momento es información que aún no está confirmada, pero creemos que es importante ponerla en el debate porque usted, finalmente, amigo, ciudadano de la Patria Grande, tiene el derecho de estar informado. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por acompañarnos y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Topananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.